Si tienes tu Biblia a mano, por favor, acompáñame en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3. Y dice así: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Al que está al lado tuyo, dile: aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. El día viernes presenté esta palabra que voy a continuar compartiendo hoy, que tiene que ver con el Dios que nos sorprende y el Dios que hace aún cosas inesperadas. Les compartí varios ejemplos de las Escrituras, pero les dije que este mes de agosto sería un mes donde conoceríamos y veríamos una manifestación tan gloriosa y preciosa de la presencia de Dios, que te iba a sorprender y que iban a llegar cosas inesperadas para tu vida, la familia, el ministerio, el llamado, la economía, las áreas de tu vida. Eso lo compartimos el viernes a la noche. El sábado, ya como a la tarde, unos hermanos que viven en otro país se mudaron hace un tiempo atrás, se congregaban con nosotros, y ellos tiempo atrás habían estado atendiendo una obra, atendían un anexo hace muchos años, y luego dejaron, se dedicaron a los negocios, se dedicaron solamente a los negocios, se iban los domingos nada más a la iglesia donde concurrían, se apagaron. Las consecuencias de eso fue la adicción de uno de sus hijos, terriblemente. No podían salir de allí, hasta que vuelven a comprometerse con el Señor. Vinieron a la iglesia, el Espíritu Santo los tocó, volvieron a zambullirse en el río del Espíritu, y me hablaron en varias ocasiones que sentían un llamado para ir a ese país, que Dios los estaba llamando, que el corazón de ellos estaba ardiendo, que querían volver a servir al Señor, que se dieron cuenta las decisiones equivocadas que habían tomado, pero que querían volver a servir y que Dios los estaba llamando. Así que bueno, oré por ellos, los encomendamos al Señor. Y el sábado, cuando me llaman, me dicen: ¿sabe qué, pastor? Hace 2 semanas nos dieron la visa en este país. Así que ya estamos aquí como para poder servir, como para poder hacer lo que Dios nos envió a hacer. Pero usted anoche predicó, dijeron ellos, así que estaban conectados, de que este mes Dios nos iba a sorprender, que Dios iba a hacer cosas inesperadas. Y le quiero decir que hoy nos llamaron porque hay una iglesia que no tiene pastor, tienen edificio, tienen silla, tienen sonido, tienen gente, pero necesitan pastor, y vinieron a hablarnos a ver si nosotros podemos ir a atender esa iglesia. Dijeron: realmente nunca habíamos pensado que Dios podía hacer una cosa así. Así que nos pusimos en oración. Todavía no han tomado la decisión, quedamos en que Dios nos va a hablar para qué decisión tienen que tomar. Pero dije: Dios, vos podés hacer lo que se te antoja. Si ellos están orando, a ver cómo van a empezar una obra, le da una obra. Si Dios confirma esto, ya. ¿Qué cosa Dios no puede hacer? ¿Qué te está afligiendo? Decirle a que tenés al lado: ¿por qué tenés esa cara? ¿Qué te está afligiendo? ¿Qué cosa Dios no puede hacer? Y dice que aquí Dios le dio una visión a Habacuc y parece que se tarda. Y a veces Dios nos dice cosas que parece que se tardan, y porque se tarda, en nuestra mente parecería que nunca va a ocurrir. Más en este tiempo que vivimos todos tan acelerados. Dios le dio una palabra a Abraham y se la cumplió 25 años más tarde. Pero Dios cumplió.
Si Dios se da una palabra, Dios va a cumplir. Satanás es mentiroso, es padre de mentiras. Padre de mentira, ¿por qué? Porque en él se gestó la mentira, es el papá de la mentira. Nuestro Padre es un Padre de verdad. Es un Padre que no miente, que lo que Él dice cumple. Él no es hombre para mentir. Pero no siempre llega en nuestro tiempo. Pero dice esta palabra, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Espéralo, espéralo. La vida cristiana no es un área más de nuestra vida que se cumple un día a la semana. Voy a trabajar, me voy a estudiar, voy a hacer deportes, me voy al gimnasio, me siento a comer, me voy a dormir y también me voy a la iglesia. La vida cristiana no es una parte más en nuestra agenda. Nuestra vida cristiana es una relación con nuestro Cristo. Nuestra vida cristiana no es un rito, no es una religión, es una relación. Y cuando tenemos relación con Dios, podemos oírlo, podemos sentirlo, Él nos escucha porque es una relación. No es un día a la semana, todo el tiempo, son 24 horas. Vas a caminar, te vas a ir al mercado, te vas a ir al shopping, no sé dónde te vas a ir, pero vas a sentir que la presencia de Dios te está acompañando, porque Él dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Te vas a ir a pagar, no sé lo que tengas que pagar y tal vez no te alcance en lo que tienes en tu mano, pero cuando menos te des cuenta, llegas allí, Dios lo puede multiplicar porque Él todavía hace milagros y yo lo creo, aunque nos critiquen por ellos. Pero creo en el Dios de los milagros y que Él puede cambiar agua en vino, también lo creo. No dejes que porque critiquen a alguno de nuestros hermanos nuestra fe decaiga y dejemos de proclamar que nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos de los siglos. Nuestra relación con Dios es a través del Espíritu de Dios. No lo vemos a Jesús visible como hace 2000 años. Pero el mismo Espíritu que estaba en Jesús es el que hoy está con nosotros. Cuando decimos el Espíritu Santo, estamos diciendo el Espíritu de Jesús. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin. Y nos envió su mismo Espíritu. Así que de la misma manera que los apóstoles caminaron con Jesús, y caminaron y fueron a pescar y recorrieron y aún se fueron a sus casas, y Jesús entró en la casa de Pedro y allí estaba su suegra y Él la sanó. De la misma manera que ellos caminaron con Jesús, tú y yo hoy caminamos con Jesús, con el Espíritu de Él. De la misma manera. Y podemos relacionarnos con Él y hablar con Él. No solamente aquí en la iglesia, aún fuera de horario. Aquí el servicio se termina en un horario, pero puedes volver a la casa y seguir hablando con Él. La presencia de Dios te seguirá cubriendo, cuidando. Uy, yo lo siento aquí precioso, Él está aquí. Y cuando esta relación crece, y es lo que Dios quiere que ocurra cada día. Por eso las Escrituras dicen que cada día añada sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con la presencia de Dios. Y cuando esta relación crece, la autoridad de Jesús en tu vida crece. La palabra de Dios, cuando la meditamos, cuando la ponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces comenzamos a pensar como Él. Cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, tenemos la mente de Cristo operando en nosotros. Y las Escrituras dicen, vosotros tenéis la mente de Cristo al tener su palabra. Ahora tenemos que pensar lo que Él piensa, o si no será nuestra mente natural la que dirija. Pero nos encontramos en varias ocasiones en las Escrituras de que a pesar
de cualquiera de estas cosas que nosotros nos comprometemos con Dios, hay gente que no se compromete con Dios y igual Dios lo bendice. Nosotros queremos caminar con Él y hay gente que no quiere caminar con Él e igual Dios lo bendice. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Algunos de ustedes en su trabajo oran para que le aumenten el sueldo. ¿Cuánto han estado orando para que le aumenten el sueldo? Bueno, si no le aumenta, por eso porque usted no ora. Pero cuando usted ora, Señor, aumentanos el sueldo, Dios le bendice a usted y también a aquel endemoniado que trabaja junto con usted. Él no oró, pero por causa suya Dios lo bendice a él. Así dice la Biblia. Porque nosotros somos un canal de bendición. Decirle que tenés al lado, vos sos un canal de bendición. Dios te bendice para que seas de bendición. Y hay gente que no está comprometida ni quiere saber nada con Dios, pero aún así Dios lo bendice. Pero eso no significa que será salvo. Solo será bendecido, a veces por consecuencia. Te encontrarás, por ejemplo, un hombre que estaba en un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. 38 años hacía que estaba paralítico, el hombre estaba ahí. Y luego de la charla que tuvo con Jesús, él termina siendo sanado. Jesús se encuentra con él un poco después y le dice, ¿sabes qué? Fuiste sanado, pero no peques más para que no te venga algo peor. Quiere decir que esa enfermedad, no todas, pero esa que le estaba viniendo era una puerta de pecado que él tenía abierto. Y Jesús le aclara, no vuelvas a pecar. Él no le dijo, perdóname, él no dijo, ayúdame, no fue como el ciego Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. No, Jesús le apareció por su gran misericordia. Inesperado para este hombre, pero el milagro le llegó. ¿Fue salvo? No lo sabemos. En cambio, la mujer que tocó el borde del manto, que ni siquiera Jesús había hablado con ella, ella solo tenía fe que podía tocar el borde del manto y ser sanada. De 12 años de flujo de sangre, toca, la unción viene, Jesús siente que poder sale de él, y entonces él pregunta, la mujer da el testimonio y Jesús le dice, por tu fe, no dice ha sido sanada, dice ha sido salva. Así que no solamente fue sana, sino que fue salva. Hay gente que puede recibir lo que viene a buscar de Dios, tal vez que le salga bien el negocio, que se restaure la familia, que no lo metan en la cárcel, no sé cuántas cosas le pueden pedir al Señor, que se sane, pero luego no camina con Dios. Solo recibe la bendición, pero no camina con el que bendice. Pero cuando uno decide caminar con Dios, ¿y cuánto decidimos caminar con Dios y tener una vida comprometida con Él? Cuando esto ocurre, activamos algo. Y desde lo que hoy te quiero hablar, de cuando Dios se aparece sorpresivamente. A veces estás esperando algo, pero Dios hace mucho más de lo que estás esperando. Dios te deja con la boca abierta, Dios te sorprende. Fíjense que en el caso, en Génesis, te encontrarás con la historia de un hombre que se llamaba Jacob. Después Dios le cambia el nombre por Israel. Tenía 12 hijos. Y el hijo que más él amaba se llamaba José. Él lo amaba tanto, lo quería, le hizo mantos de muchos colores, le enseñaba a él a las escrituras. Sus hermanos iban a trabajar, 10 de ellos, y él se quedaba con su papá porque era el hijo de la esposa que él amaba. Y en conclusión, sus hermanos le tenían tanto odio que lo terminan metiéndolo en un pozo, vendiéndolo como esclavo. Y al papá le entregan la ropa de él y la tiñeron con sangre de un cabrito y le dijeron, tal vez un animal se lo mató. Dice que este papá entró en un luto, en un llanto que no había consuelo, gritos. Y estos 10 hermanos malvados se callaron, nunca le contaron al papá lo que habían hecho. Años. Y este joven de 17 años termina esclavo, luego de esclavo preso. A los 17 años fue vendido como esclavo
y estando preso, pero siendo fiel a Dios, y las escrituras dicen que tanto su amo el egipcio como el jefe de la cárcel veía que Jehová su Dios estaba con él, y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando un hombre o una mujer le es fiel a Dios, José había resistido la tentación de la jefa, de la esposa de su amo, que quería acostarse con él, y le dijo: no, yo no puedo pecar contra mi Dios y contra tu esposo. Y por eso terminó en la cárcel. Cuando el hombre y la mujer de Dios decidimos serle fiel a Dios, nos pueden llegar a poner en la cárcel, podemos llegar a pasar injusticia, pero tienes que saber que tu Dios es justo, y en un momento te sacará de la cárcel y te pondrá en alto. Así es nuestro Dios. Lo cierto es que cuando ya tenía 30 años, imagínense, 17, casi la mitad de su vida se la pasó entre esclavo y en la cárcel. Pero a los 30 años el faraón tuvo un sueño que no lo pudo interpretar. Recuerdan las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las espigas gordas, las espigas flacas. Y entonces dicen: hay alguien en la cárcel que interpreta sueños. El faraón lo llama y le dice: ¿vos sos el que interpreta sueños? No, yo no. Hay un Dios, hay un Dios que todo lo sabe. Le cuenta el sueño y él le da la interpretación. Y ese día se levantó esclavo, pero se fue a acostar como el primer ministro de Egipto, con casa, con esposa, con ropa nueva, perfumes, carros del faraón, autoridad, poder. 30 años tenía, pero no había arreglado una cuenta en su corazón con sus hermanos. Pasaron los 7 años de vacas gordas, 2 años de vacas flacas, y aparecen sus hermanos. Todavía él tenía algo adentro, así que los metió preso un ratito para que sientan lo que él había sentido. Los saca, los manda, le hace, bueno, usted conoce un poquito la historia, y si no, léalo allí en el libro de Génesis. Pero lo impresionante fue que en la segunda vez que van a buscar comida a sus hermanos, recién él les dice quién era, y le dice: vayan y díganle a mi padre que estoy vivo. Vayan y díganle a mi papá que yo estoy vivo, que deje de llorar. Se lo cuentan al padre. El padre no podía creer la maldad que habían hecho sus hermanos, pero lo que no podía creer es que su hijo ahora era la máxima autoridad mundial después del faraón. En un momento él dice: basta ya. Dejaré de llorar. Mi hijo José está vivo. Cuando él dice esto, hoy estaba meditando en la palabra, digo: Dios mío, este hombre cuánto tiempo esperó para que a ver si el hijo aparecía. Una semana desaparecido, como los casos que hemos tenido acá en Corrientes. ¿Cuánto fue? Hace 1 o 2 años, 2 años, y el niño no está. Y hay un momento en que uno pierde la esperanza, listo, ya no se lo encuentra más, ya se murió o no que sea. Esto es lo que le había pasado a Jacob. Él esperaba, pero pasaron 10 años, 12 años, 13 años, pasaron 22 años. A los 17 años de Jacob, de José, lo vio por última vez. Y ahora José tenía 39 años. Él despidió un jovencito, pero ahora le decían que era un emperador, prácticamente era el viceemperador, que tenía esposa, tenía hijos, tenía gobierno, tenía dominio, y que le había enviado esos carros llenos de cosas de todo bien. Y no solamente eso, ahora tenía preparada una ciudad, y la mejor ciudad de Egipto, para su familia. Él esperó un tiempo que le den una buena noticia. Lo que sí, cuando pasó el tiempo, había perdido la esperanza. Y de hecho, él le dice: yo no pensaba volver a verte, y ahora no solamente te he vuelto a ver, sino que he visto a tus hijos. Está en Génesis 48:11. Yo no esperaba volver a verte, y sin embargo Dios me ha dejado ver también a tus hijos. ¿Qué cosas dejaste de esperar que Dios haga?
¿Qué cosa paraste de orar? ¿Qué cosa dijiste? Listo, eso ya está perdido, ya no se puede hacer nada. Quiero decirte que si alguna vez oraste y alguna vez lo hiciste con un corazón humilde y sencillo, y hoy sigues esperando en Dios que Dios haga algo, aunque no sea eso, porque eso ya perdiste la esperanza, quiero decirte que tu oración no ha caducado, no ha vencido, no se llenó de moho. En el cielo subió como un perfume agradable, y cuando llega el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios ocurre. Por eso le dice: espéralo. Si Dios te ha dicho algo, espéralo, porque aún vendrá. ¿Y será que se puede arreglar esta cosa? ¿Será que se puede arreglar esta relación y este hombre que tengo acá al lado y esta mujer y estos hijos y este no sé qué y este negocio y este ministerio, lo que sea, que te parezca que ya está perdido? Mira esta historia en el libro de Génesis. 20 y tantos años habían pasado. Dice: yo ya ni esperaba volver a verte. Pero Dios lo sorprendió. Le apareció el Dios de lo sorprendente, de lo inesperado, y le volvió a traer el gozo, la alegría. Se fue el luto, se fue el dolor, porque la paz y la presencia de Dios llegaron para cumplir una promesa que Dios le había dicho. Busca en tu corazón, deja que el Espíritu Santo te muestre cosas que colgaste como que ya no esperas más. Busca en tu corazón cosas que dijiste alguna vez: no, yo creo que ya nunca más lo voy a hacer. Aún en el ministerio, o que creas que no va a ocurrir, vuelve a regar tus rodillas con lágrimas. Y en un momento Dios te va a sorprender. Alguien golpeará la puerta y te dirá: tu hijo José vive, tu sueño todavía está vivo. Aleluya. Y he observado algo. Uno es que Dios nos olvida. Dios no tiene Alzheimer, Dios no tiene problemas en las neuronas como nosotros. A veces nos olvidamos de lo que queremos olvidarnos, ¿verdad? Pero Dios no se olvida ni de uno ni del otro. Pero ¿cómo puedo hacer para que esa manifestación sobrenatural opere en mi vida? ¿Cuántos dicen: yo quiero saber cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar esto en mi vida? Y quiero darte 3 casos. Solo me voy a detener en el último. 1, ocurre por la inmensa misericordia de Dios, aunque nadie haga nada. Como fue ese hombre que estaba en el estanque de Betesda, no hizo nada. Como fue esa mujer de Samaria que se fue a buscar agua al pozo, y Jesús le pide agua y comienza la relación, el trato con ella, y luego le dice lo que era su vida, y ella termina siendo transformada, liberada ese día. No habían hecho nada raro, nada especial para que Dios haga algo. Es el puro amor de Dios, la pura misericordia de Dios que te busca, la pura misericordia de Dios que ve el dolor y Dios aparece en la escena. Esa viuda a la entrada de la ciudad de Naín, que estaba llevando a enterrar su único hijo, y Jesús se cruza allí. Jesús venía con toda la multitud, y acá venían los del velorio, los del llanto. Jesús se entera que era una mujer viuda que estaba enterrando a su único hijo, y en esa época significaba enterrar toda su esperanza y su sustento. No existían, como hoy tenemos, acciones sociales y pensiones. No existía nada de eso. Las viudas tenían que volverse mendigas o prostitutas. No tenían cómo resolverlo de otra manera. Y Jesús se le aparece en la escena. Ella no pidió nada, no lo buscó. No fue como Jairo: por favor, ven a resucitar a mi hija. No. Jesús en su puro amor llegó, le agarró de la mano y le dijo: joven,
levántate. Y se terminó el velorio y comenzó la fiesta. Esa es la pura gracia de Dios. ¿Qué es lo que nos alcanzó a muchos de nosotros? Tal vez ni lo buscamos, pero el amor de Dios nos atrajo. Un compañero de trabajo nos habló. Alguien nos dijo: mira, Jesús está interesado en tu vida. ¿Sabes qué? Estuve orando por vos. No sé, cosas de esas. Y uno dice: pero por mí sí, porque Dios va a usar a alguien que tenga el Espíritu de Dios para manifestarse en el amor hacia el necesitado. ¿Ha pasado en mi vida? ¿Cuánto dicen que ha pasado en mi vida? Esa es la misericordia de Dios, la gracia de Dios. No son nuestros méritos, pero nos alcanza. El segundo tipo de personas en las que se manifiesta, y he visto, es aquellos que están en el lugar correcto, aunque no tengan fe. Están justo donde tenían que estar. Uno de ellos fue Jairo. Jairo dice que era un hombre muy rico. Era un publicano. Los publicanos eran los que cobraban impuestos. Pero para los judíos un publicano era alguien traicionero, alguien que había traicionado a su nación, a los judíos, y se vendió a Roma. Entonces le cobraba a los judíos para dárselo a los romanos, pero se quedaba con más. Entonces lo consideraban peor que una prostituta a un publicano. Podía tener mucho dinero, pero a la vez tenía mucho desprecio. Nadie lo quería. Jesús iba a pasar por la ciudad de Jairo, y Jairo dice que era bajito, chiquitito. Y obviamente nadie le dijo: déjenlo pasar al muchacho. ¿Sabe qué? Quédate atrás, viejo. Pero lo que quería Jairo era verlo a Jesús. Habían escuchado, imagínense, era noticia nacional, hasta Herodes quería conocerlo. Todo el mundo quería conocerlo. ¿Dónde está el que resucitó a Lázaro después de 4 días? ¿Dónde está aquel que liberó al endemoniado allí en Gadara? ¿Dónde está aquel que hasta los demonios se le sujetan? ¿Dónde está aquel que los ciegos ven? Todos lo querían ver. No existía televisión, redes sociales, no sabían, no lo conocían ni por foto, no había esa época. Así que lo único que tenían era verlo. Y este hombre subió y se subió a un árbol. Imagínense, era recontradinerado, pero no le dio vergüenza porque quería ver, aunque sea cuando Jesús pasara. Él estaba en el lugar correcto. Y Jesús se para y le dice: Zaqueo, bájate del árbol, porque en tu casa es donde voy a comer hoy. Imagínense, todos querían sacarse una selfie con Jesús en su casa. Todos querían tenerlo a Jesús en su casa. Y todos decían: a mí me va a tocar, al otro. Y Jesús se para y dice: a este, en tu casa es que voy a posar. Por eso le empezaron a criticar todo. Mira, se junta con él los pecadores, con los publicanos. Pero ese hombre, inesperadamente, sorpresivamente, tuvo al mismo Hijo de Dios sentado a su mesa. Cuando él estaba ahí, experimentó lo que nunca había experimentado con el dinero. El dinero no le había dado la paz. El dinero no le había dado el perdón. El dinero no le había dado el amor. Y en ese momento, cuando Jesús estaba a la mesa, no hicieron un llamado al frente, no le preguntaron a ver de cuántas cosas te vas a arrepentir, no le hicieron consejería, nada. El Espíritu Santo le convenció y él se paró en medio de la comida y le dijo: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a todos los que le defraudé se lo voy a devolver cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy entró la salvación a tu casa. No dijo solo a él, a tu casa. Cuando tomamos decisiones correctas por el Señor, nos volvemos un canal de bendición también para nuestra casa. Nunca te arrepientas por tomar las buenas decisiones por el Señor, aunque te critiquen los de tu misma casa, porque dentro de un tiempo te lo van a agradecer. Jairo solo estaba en el lugar correcto. Vas a ver que en otra ocasión estaban Juan y Pedro yendo a la oración de las 3 de la tarde que se hacía en el templo.
Todos los días hacían distintos 3 tiempos de oración, pero en uno de esos tiempos de oración estaban yendo Juan y Pedro al templo a orar y pasan por una de las puertas de la hermosa, la puerta. Y dice que había un paralítico allá afuera y el paralítico no estaba esperando ser sanado. El paralítico no estaba buscando un milagro. El paralítico solo buscaba monedas. Pero ellos llegaron y Pedro lo mira, le da compasión y le dice: ¿sabes qué? No tengo oro ni plata, pero hay algo que tengo, y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre estaba en el lugar correcto, estaba a la puerta del templo, estaba allí afuera. Y ¿sabes qué? Dios se le apareció en la cena a través de estos hombres. Él no estaba buscando el milagro, pero estaba en el lugar correcto. Tal vez viniste esta noche o estás escuchando por alguno de los medios y no viniste ni siquiera buscando nada, pero estás en el lugar donde se manifiesta la preciosa presencia del Espíritu Santo, y algo inesperado te va a pasar, pero será glorioso. Glorioso. Así que están los que por la inmensa misericordia, aunque no buscaron nada, y están los que están en el lugar correcto cuando Dios quiere hacer algo. Y está el tercer grupo, que es con el que me voy a detener un poquito ahora, y es los que provocan que esto ocurra. Los que provocan, los que hacen algo para que esta manifestación sobrenatural de Dios venga sobre ellos. Y solamente voy a hablarte de 2 casos ahora. Uno es Daniel, capítulo 10. Uno puede esperar esa inmensa misericordia, y es correcto, pero no vemos frecuentemente que eso ocurra. Que estés en el lugar correcto cuando Dios quiere hacer algo, también es correcto, pero no siempre ocurre. Pero lo que veo que trae respuesta del cielo, que hace que algo se mueva en el mundo espiritual, son los que lo provocan. El reino de los cielos es de los valientes, de aquellos que lo arrebatan, de aquellos que dicen: haré algo porque Dios prometió y yo creo y voy a hacer lo que tenga que hacer. En el libro de Daniel, el capítulo 10, bueno, si eres tú, uno dice: yo voy a ser uno de esos que voy a provocar. Jesús nos enseñó, Él dijo: oren, oren y no paren de orar. Y nos dio la parábola de esa mujer, la viuda, y delante del juez injusto, y dijo: así sean impetuosos, oren, provoquen, que el cielo les responda. Y aquí está uno de estos que provocaron. Daniel capítulo 10, verso 2. Dice que Daniel estaba en un momento muy difícil y en ese momento recibe una visión. Yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. Que estén de luto no significa que alguien haya muerto, sino luto era una condición de angustia, de dolor. Se vestían incluso de luto por tiempos de ayuno, por algo que había pasado tal vez en la nación. Vamos a suponer un tiempo de crisis económica, un tiempo de crisis en algo, y entonces se vestían de luto para decir: estoy dolorido, estoy quebrantado, quiero que me ayudes. En ese tiempo él estaba así, dice, se había vestido de luto y estuvo por 3 semanas enteras. ¿Cuántos son 3 semanas? ¿Cuántos días? 21 días. Y en todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron estas 3 semanas. En la versión que estoy leyendo dice: el 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Muy parecido a la
descripción que hace Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Verso 7 dice aquí: solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé yo solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba conmigo. Cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Algunos dicen: ay, lo que pasa ahí es que cuando cae la gente, eso es una hipnosis, eso es que le ponen una droga en la mano del pastor y cuando le pone, por eso la gente se cae. La Biblia dice que cuando llega la presencia de Dios, a veces nuestro cuerpo no puede soportar. Acá Daniel lo dice: y a causa de su presencia caí como muerto. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó, me puso sobre las manos y las rodillas, así que estaba así en 4 patitas, temblando. Entonces el hombre me dijo: Daniel, tú eres muy amado, muy precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que tengo para decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté y todavía temblando. Y entonces él me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. ¡Woo! Estos son los que lo provocan. Acompáñeme el equipo de alabanza. Estos son los que lo provocan. Son aquellos que dicen: no, yo no voy a hacer cualquier locura. Yo voy a pedir a Dios que Él me revele, que Él me hable, que Él me diga ¿qué hago? ¿Me meto en esta cuenta? ¿No me meto? ¿Me caso con esa mujer o no me caso? ¿Qué hago? ¿Le acogoto a la suegra o no la acogoto? No sé. Lo que usted tenga que hacer, le pregunta a Dios. Pero se toma tiempo. El tema es que voy a orar ahora 15 minutos y espero que en el minuto 16 Dios me responda, porque no tengo tiempo. Dios nos da promesas, pero no siempre ocurre tan rápido. Por eso dice: si Dios te da una palabra, espéralo. Espéralo. Hay una bendición para los que esperan en Jehová. El que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. El que espera en Jehová es como el monte de Sión. Los que esperan en el Señor. He aquí el ojo de Jehová, Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Ese hombre provocó tiempos de ayuno y oración, tiempos de búsqueda. Si tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, por favor no la tomes por tu emoción. Busca a Dios, que Él todavía habla. Busca a Dios, que Él todavía dirige. Busca a Dios, que Él todavía da señales. Y también envía ángeles. Todavía Dios responde desde los cielos. Algunos hasta con voz audible, otros en sueño. Dios todavía habla. Los que lo provocan, los que dicen: Dios, no quiero hacer algo si tú no haces algo que me dé la certeza y la seguridad. Cuando tuvimos que regresar a este país, eso lo he compartido ya con algunos algún tiempo atrás, pero tuvimos que tomar una decisión. Dios, tenemos que volver a nuestra nación. Consulté con uno de mis mentores y me dijo: dime qué estabas haciendo
cuando Dios te habló que vuelvas a Argentina. Porque cuando Dios te habla, sabes lo que estás haciendo, cuándo estás haciendo, qué te dijo. Yo le dije, mire, Pastor Rick, no es que Dios me habló, solo siento que tengo que regresar. Y él me dijo, no vuelvas hasta que Dios no te hable. No te voy a bendecir si no me dices Dios me habló, porque fracasarás. Así que entonces entré en 21 días de ayuno y oración, de búsqueda. Le dije a Dios, Dios, no puedo fracasar. No tengo chance para fracasar. Eso que a veces les digo a algunos hermanos mayores que han tenido situaciones difíciles en su familia, en sus vidas, y le digo, no tienes chance para fracasar. No puedes equivocarte. Tiene que ser Dios. Y en esos 21 días de ayuno y oración, le dije, Dios, dame una señal. Si le diste a Gedeón, porque una cosa es mi sentimiento y la otra cosa es tu voluntad. Yo quiero conocer tu voluntad. Y entonces dije, ¿qué señal le puedo pedir a Dios? Y se lo dije acá en el corazón, no le dije a nadie, ni a Susi, a nadie. Y le dije, Dios, que un pastor de Argentina me llame y me diga que regrese. A veces tienes muchos amigos lejos, pero cuando estás cerca no todos van a ser tus amigos. Así que me digan que regrese, por ahí no era tan fácil. Pero me llama un pastor, amigo, y me dice, pasé por Resistencia y siento que hay mucha gente que está alejada y creo que tienes que volver. Cuando cuelgo, me acuerdo de lo que yo le pedí a Dios y dije, ¿será esto? Pero esto no es claro. Él no dijo tienes que volver, dice creo que tienes que volver. Entonces yo le dije, Dios, tengo que arriesgar el futuro. Si me vuelvo a Argentina, ni siquiera voy a tener después para regresar a este país, ni voy a tener la visa y los hijos, ni sé dónde van a ir y tantas cosas, no sé cómo voy a llegar a fin de mes. Le dije todos los pero, le dije, Dios, no puedo fracasar. Si le tuviste paciencia a Gedeón, tenlo conmigo. Y te pido que sea más clara todavía la señal. Al día siguiente, cuando me despierto, eran las 4:18 de la mañana, mi tiempo de oración. Y en esa época no había WhatsApp todavía, pero había un mensaje en mi celular, en el Messenger, de un pastor que hacía 6 años no lo veía ni hablaba con él. Y el mensaje era, querido pastor Robert, volvé. Ahí le dije, Dios, ha sido clarito. Ese día hablé con Susi. Dije, le pedí estas señales a Dios. Sé que tenemos que regresar. ¿Cuál es la garantía que tengo que voy a ir y que la cosa va a estar bien? Y Dios me dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso fue como el martes. El jueves me llama por teléfono una de las intercesoras de nuestra congregación y me dice, pastor, ¿ustedes se vuelven a Argentina? Yo le dije, ¿por qué me pregunta eso, hermana Marta? Y ella me dice, porque tuvo un sueño. Y yo fui a visitarle a la pastora y ella estaba armando las valijas. Y me dijo, es que tenemos que regresar a Argentina. Y nos dio hasta la fecha en el año que teníamos que volver. Y de hecho fue la fecha que volvimos. Le conté lo que estaba viviendo la hermana, una intercesora seria, se mantuvo en oración. Pero el domingo llego al culto. Y cuando llego al culto, ya teníamos 2 cultos en esa época, y llego al culto de la tarde y le veo a otra hermana, Alejandra se llama, y le digo, hermana Alejandra, le extrañamos el miércoles en el discipulado. Y se largó a llorar. Yo dije, ¿qué le dije a esta mujer que le hizo llorar? Y me dice, pastor, se vuelve a Argentina. Y en mi mente dije, la hermana Marta le chismoseó. Y le digo, ¿por qué me dices eso? Y ella me dice, porque yo estaba orando y el Espíritu Santo me trasladó en una visión a la iglesia. Y yo estaba entrando acá a la iglesia y había un matrimonio más joven que estaba pastoreando. Y yo pregunté, ¿y los pastores Acosta? Y ellos me dijeron, tuvieron que regresar a Argentina. Con estas 2 experiencias de estas hermanas y la señal que yo le pedí al Señor, pude dar el paso de caminar sobre las aguas. Cuando tuvimos que cerrar todo allí, despedirnos de los hermanos,
cerrar nuestra casa, regalar o vender lo que teníamos, subir al avión y venir aquí sin saber qué era lo seguro. Teníamos la certeza de que el Dios que te sorprende y que hace cosas inesperadas estaría con nosotros. Cuando tomas tiempo para provocar, al Padre le agrada eso. Lo vas a ver a Cornelio, uno que era un romano, también estaba en su tiempo de ayuno y oración, y Dios también le envía un ángel. Y el ángel le dijo: Cornelio, Hechos 10:4, y mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esos son los que provocan, los que toman tiempo para ayunar, para orar, para hacer misericordia, ayudar a la gente, bendecir, ofrendar, extender la obra, servir. Los que provocan. Dios, hasta en tiempos de la gracia, Dios sigue enviando ángeles. Y no hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Nada. Si eres tú uno de esos que dice: yo quiero provocar, que Dios haga algo sorprendente, que Dios, aun lo que yo ya ni esperaba, como Jacob ni esperaba ver a su hijo, Dios hizo que aparezca. Cuando comenzamos las obras, estábamos todavía acá en Donovan. Uno de nuestros hermanos tenía 98 años, ya partió con el Señor, pero él llegó y un día me dice: pastor, quiero que ore por algo, porque hace más de 50 años que no veo un hijo mío. Oramos por él, él esperaba, pero no tenía ni noción ni cómo. Lo terminan llamando de Buenos Aires, de un programa, y lo terminan conectando, y se encontró con su hijo después de 50 y tantos años, y después se fue tranquilo a la presencia del Señor. Yo no sé qué puede ser increíble, imposible. Teníamos una de nuestras hermanas que también ya partió. Creo que eran 37 años que estaba divorciada y separada. Yo la conocía también en la iglesia, que siempre venía sola. Un día viene tomada de la mano de otro hombre. Y le digo: ¿cómo le va a mi hermana? Dice: quiero presentarla a mi esposo. Yo no sabía, yo no lo casé. No, es que hace 37 años nos separamos, pero ahora nos volvimos a reconciliar. Mi Dios no tiene límites. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Y mi Dios es el que en este mes, al que lo provoca, al que lo busca, Dios hará algo que te dejará asombrado, con la boca abierta. Algo que ni siquiera estás esperando. Tal vez espera algo poquito, pero Dios puede aparecerte con algo gigante. Dios puede hacer maravillas. David dijo: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Él es perfecto en su camino. Acrisolada es la palabra de Jehová, y es escudo a los que en Él esperan. Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce. Ese es nuestro Dios.